Hospitales y cuidados médicos en la Edad Media. En este viaje a través del tiempo exploraremos cómo se organizaban los cuidados médicos en una época marcada por la superstición, la religión y un profundo sentido de comunidad. A diferencia de la medicina moderna, que se basa en la ciencia y la tecnología, la medicina medieval estaba fuertemente influenciada por creencias espirituales y prácticas religiosas. Los hospitales de la Edad Media no solo eran lugares de sanación física, sino también centros de atención espiritual, donde el bienestar del alma era considerado tan importante como el del cuerpo. Es fundamental entender el contexto histórico de la medicina medieval para apreciar su evolución. Durante este periodo, las enfermedades eran a menudo vistas como castigos divinos o pruebas de fe. La falta de conocimiento científico y la escasez de recursos médicos llevaron a la creación de instituciones que, aunque rudimentarias, ofrecían un refugio a los enfermos y necesitados. Estudiar esta época nos permite comprender cómo las creencias y prácticas de la medicina medieval sentaron las bases para el desarrollo de la atención médica moderna. La medicina en la Edad Media se entendía como una interrelación entre el cuerpo y el alma. Los médicos de la época creían que la salud física estaba intrínsecamente ligada al bienestar espiritual. Esta visión holística de la medicina se reflejaba en las prácticas de curación, donde se buscaba no solo aliviar los síntomas físicos, sino también sanar el alma del paciente. La medicina medieval estaba impregnada de un enfoque filosófico que consideraba la enfermedad como un desequilibrio que debía ser restaurado a través de la oración, la penitencia y, en algunos casos, la intervención médica. La religión desempeñaba un papel crucial en la medicina medieval. La Iglesia no solo era la principal fuente de conocimiento, sino que también dictaba las normas sobre la práctica médica. Los médicos y cirujanos a menudo eran clérigos o estaban bajo la supervisión de la Iglesia, lo que influía en sus métodos y enfoques. Las prácticas médicas estaban impregnadas de rituales religiosos y la fe era vista como un componente esencial en el proceso de curación. La medicina no podía separarse de la espiritualidad, y los hospitales eran considerados lugares sagrados donde se podía encontrar tanto alivio físico como redención espiritual. Los leprosarios eran instituciones dedicadas al cuidado de los leprosos, quienes eran marginados y aislados de la sociedad. Estos hospitales cumplían una función social importante, proporcionando refugio y atención a aquellos que sufrían de esta enfermedad estigmatizada. La ubicación de los leprosarios, generalmente en las afueras de las ciudades, reflejaba el temor y la incomprensión que rodeaban a la lepra. A pesar de su aislamiento, estos lugares ofrecían una comunidad de apoyo y cuidado donde los leprosos podían vivir con dignidad. Las hospederías para viajeros eran otro tipo de hospital que surgió en la Edad Media. Estos establecimientos ofrecían refugio y atención a los peregrinos y viajeros que se encontraban en tránsito. En un tiempo en que los viajes eran peligrosos y las condiciones de vida eran duras, estas hospederías proporcionaban un espacio seguro para descansar y recuperarse. Además de ofrecer alojamiento, también brindaban atención médica básica, lo que las convertía en un recurso vital para quienes se aventuraban por caminos inciertos. Los hogares para ancianos eran instituciones que atendían a la población mayor, una parte de la sociedad que a menudo quedaba desprotegida. Estos hogares ofrecían refugio y atención integral a los ancianos, quienes tras una vida de trabajo necesitaban cuidados especiales. La atención a los ancianos era vista como un deber moral y espiritual, y estos hogares se convirtieron en lugares donde se podía garantizar una calidad de vida digna en la vejez. En los hospitales medievales, el cuidado del alma era considerado tan importante como el cuidado del cuerpo. Los pacientes eran atendidos no solo físicamente, sino también espiritualmente. La práctica de la confesión y la oración era fundamental en el proceso de admisión y tratamiento. Los enfermos eran alentados a confesar sus pecados y a participar en rituales religiosos, lo que se creía que podía ayudar en su recuperación. Este enfoque espiritual reflejaba la creencia de que la salud física y espiritual estaban intrínsecamente conectadas. La estructura,
de los hospitales medievales también reflejaba esta dualidad entre cuerpo y alma. Muchos hospitales estaban diseñados en forma de cruz, simbolizando la fe cristiana, y contaban con altares donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas. La disposición de los espacios estaba pensada para facilitar tanto el cuidado médico como la atención espiritual, creando un ambiente propicio para la sanación integral. Las creencias sobre la salud en la Edad Media estaban profundamente arraigadas en la idea de que el aire puro y la limpieza eran esenciales para evitar enfermedades. Se pensaba que el aire contaminado podía ser la causa de muchas dolencias, lo que llevó a la creación de espacios limpios y ventilados en los hospitales. Esta noción de higiene, aunque rudimentaria, sentó las bases para prácticas más avanzadas en la medicina moderna. La enfermedad era percibida no solo como un problema físico, sino también como un sufrimiento espiritual. Se creía que las enfermedades podían ser castigos divinos o pruebas de fe, lo que influía en la forma en que los pacientes eran tratados. Esta conexión espiritual con la enfermedad reflejaba la visión holística de la medicina medieval, donde el bienestar del cuerpo y el alma eran considerados inseparables. Las enfermeras desempeñaban un papel crucial en los hospitales medievales. A menudo eran mujeres que se dedicaban a cuidar a los enfermos, brindando atención y apoyo emocional. Su perfil demográfico era diverso, y muchas de ellas eran voluntarias que ofrecían su tiempo y esfuerzo para ayudar a los necesitados. Las enfermeras eran vistas como figuras compasivas y esenciales en el proceso de curación, y su labor era fundamental para el funcionamiento de los hospitales. Los médicos y cirujanos, por su parte, tenían un estatus diferente en la sociedad. En Inglaterra, la práctica médica estaba más organizada y regulada, mientras que en el continente europeo, los cirujanos eran a menudo considerados de menor rango. Esta diferencia en la percepción de los profesionales de la salud reflejaba las variaciones culturales y sociales de la época, así como la evolución de la medicina en diferentes regiones. Los leprosarios estaban ubicados estratégicamente fuera de las ciudades, como una medida de aislamiento para proteger a la población sana. Este aislamiento era una respuesta al miedo y la incomprensión que rodeaban a la lepra, y los leprosarios se convirtieron en lugares de refugio para aquellos que sufrían de esta enfermedad. A pesar de su marginación, los leprosarios ofrecían una comunidad de apoyo y cuidado, donde los enfermos podían vivir con dignidad. Las condiciones de vida en los leprosarios eran duras y los enfermos enfrentaban no solo la enfermedad, sino también el estigma social. Sin embargo, estos hospitales ofrecían atención y refugio, lo que les permitía llevar una vida relativamente digna en medio de su sufrimiento. La atención brindada en estos lugares era fundamental para garantizar que los leprosos no fueran completamente olvidados por la sociedad. El estigma asociado a la lepra era profundo y los leprosos eran a menudo vistos como parias. Sin embargo, en los leprosarios se les ofrecía un estatus espiritual que les permitía encontrar consuelo y apoyo. La comunidad de leprosos se unía en su sufrimiento y muchos encontraban en su fe una fuente de fortaleza en medio de la adversidad. Los hospitales generales atendían a una variedad de pacientes, desde enfermos comunes hasta aquellos con condiciones más graves. Estos hospitales eran lugares de encuentro para personas de diferentes orígenes y clases sociales, lo que reflejaba la necesidad de atención médica en una sociedad en crisis. La diversidad de pacientes que acudían a estos hospitales era un testimonio de la importancia de la atención médica en la vida cotidiana de la época. El cuidado específico para embarazadas era una de las áreas en las que los hospitales generales se destacaban. En lugares como St. Mary's Hospital se ofrecía atención especializada a mujeres embarazadas, garantizando que recibieran el apoyo necesario durante el parto y el posparto. Esta atención era vital en un tiempo en que las complicaciones durante el parto eran comunes y a menudo mortales. La atención a huérfanos también era una parte importante de la labor de los hospitales generales. Estos lugares se convertían en refugios para niños huérfanos, brindándoles no solo atención médica, sino también un hogar y una comunidad. Lodge
Atención a los huérfanos reflejaba el compromiso de la sociedad medieval con el bienestar de los más vulnerables, asegurando que no fueran olvidados en tiempos de crisis. La peste negra tuvo un impacto devastador en la sociedad medieval y la atención a los ancianos se volvió aún más crucial. Con un aumento en el número de personas mayores que necesitaban cuidados, los hospitales se vieron desbordados por la demanda. La atención a los ancianos se convirtió en una prioridad y los hospitales adaptaron sus servicios para satisfacer estas necesidades crecientes. Los hospitales ofrecían refugio y atención integral a los ancianos, garantizando que tuvieran un lugar seguro donde vivir. La atención no solo se centraba en las necesidades físicas, sino también en el bienestar emocional y espiritual de los ancianos. Este enfoque integral reflejaba la comprensión de que la calidad de vida en la vejez era esencial para una vida digna. Las prácticas enfocadas en mejorar la calidad de vida de los ancianos incluían actividades que fomentaban la interacción social y el bienestar emocional. Los hospitales medievales se esforzaban por crear un ambiente donde los ancianos pudieran sentirse valorados y respetados, asegurando que su dignidad fuera preservada en todo momento. Hemos explorado los diversos aspectos de los hospitales y cuidados médicos en la Edad Media, desde la influencia de la religión en la medicina hasta la atención a los ancianos y leprosos. Cada elemento revela una rica historia de compasión y cuidado. La medicina medieval, aunque rudimentaria en comparación con la actualidad, sentó las bases para el desarrollo de la atención médica moderna. Es importante reflexionar sobre cómo los hospitales medievales priorizaban el cuidado y la dignidad de los pacientes. A pesar de las limitaciones de la época, existía un profundo compromiso con el bienestar de los enfermos y necesitados. Esta visión humanitaria de la medicina sigue siendo relevante en la práctica médica actual, recordándonos la importancia de tratar a cada paciente con respeto y compasión. El legado de la medicina medieval perdura en la actualidad, influyendo en la forma en que entendemos y practicamos la atención médica. A medida que avanzamos en el tiempo, es esencial recordar las lecciones aprendidas de esta época y cómo han dado forma a nuestra comprensión de la salud y el cuidado. Los invito a reflexionar sobre la evolución de la medicina y el cuidado de la salud a lo largo de los siglos. ¿Cómo han cambiado nuestras percepciones y prácticas? ¿Qué podemos aprender de la historia para mejorar la atención médica en el presente y el futuro? Agradecemos sinceramente su atención y esperamos que este viaje a través de la historia de la medicina medieval haya sido informativo y enriquecedor. Las fuentes utilizadas para esta investigación han sido fundamentales para ofrecer una visión precisa y completa de este fascinante tema. Finalmente, los invitamos a suscribirse, comentar y compartir este video. Juntos podemos fomentar el interés en la historia de la medicina y seguir explorando las lecciones que el pasado tiene para ofrecernos. Gracias por acompañarnos en este recorrido.